Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Rogamos que nos guíes a través de ella y que podamos, Señor, en nuestra vida adquirir sabiduría para poder ponerla en práctica en la vida cotidiana. Señor, háblanos y ayúdanos a ser las personas que quieres que seamos para la gloria tuya, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Es un capítulo largo, pero vamos a tratar de reducirlo un poco, pero hay mucha enseñanza respecto a la confianza. Y el capítulo anterior, el contexto anterior, dice el último versículo, dice, pero callaron, el versículo 21, pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Ramsacés. Entonces ellos oyeron las amenazas y ellos tuvieron una reacción. ¿Y cuál fue esa reacción? Romper sus vestiduras y ponerse en cilicio. Cilicio es ceniza. Entonces dice que, verso 1 del 37, aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y, cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová. Entonces, la misma actitud que tuvieron los siervos del rey, el rey tuvo. Esto es un acto de humildad. Esto indica humillación del rey hacia Dios. ¿Por qué? Porque se dirige a la casa de Dios. Y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. ¿Sabe? De alguna manera los profetas siempre eran ignorados cuando todo iba bien. Cuando todo iba mal, llamen al profeta o vayan con el profeta para ver qué nos dice. Esto es muy común en la vida cotidiana. Cuando nos va bien, regularmente nos olvidamos de Dios. Cuando nos va mal, entonces, Señor, ayúdame. Y de alguna manera, esto es para que dependamos de Él. Por eso el que escribe el proverbio, Lemuel, dice, no me des riqueza ni me des pobreza. Manténme del pan necesario, no sea que siendo rico, blasfeme tu nombre. ¿Por qué? Porque estoy cómodo, estoy bien, ¿no? Es decir, no te necesito. Eso ya es blasfemar el nombre de Dios, decirle no te necesito. Y sí le necesitamos, porque sin Él no tenemos vida, sin Él no tenemos salud, sin Él no tenemos recursos, sin Él no tenemos la provisión ni la protección, ni tenemos nada. Por eso Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Así que le necesitamos estar arraigados a la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Así que vayan con el profeta, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Quizás oirá tu Dios las palabras del Ramsacés, el cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Fíjese otra vez la actitud del rey, que el profeta ore. ¿Se dan cuenta cómo los siervos del rey le dicen,
tu Dios. No le dicen nuestro Dios, tu Dios. ¿Sabe? Esto me recuerda cuando la gente dice, usted que está más cerca de Dios, ore por mí. Y sabe, esa no es la actitud. Porque de alguna manera los profetas no están para interceder. Los profetas están para llevar la palabra y para movernos a hacer algo. Y ese algo es clamar a Dios. Clama a mí y yo te responderé. ¿A quién se lo dice? No se lo dice específicamente a Jeremías, nos los dice a nosotros. El Señor Jesucristo dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre será dado, será hecho. Así que nosotros debemos de pedir, ¿a quién? A Dios el Padre. ¿Sabe que ahora me regalaron un libro, Orando con los Salmos? Estoy leyendo, son los salmos prácticamente, pero dan un contexto de cada libro, quién lo escribió, la circunstancia en que se escribió. Pero algo que a mí no me gusta particularmente es que termina con una oración. Y esa oración dice, pídele al Espíritu Santo que haga esto o que haga aquello. Y a mí me choca eso. Y no porque sea anti-Espíritu Santo, sino porque la Biblia nunca, jamás enseña que debes orar al Espíritu Santo. Y aunque el Espíritu Santo es Dios, se nos ha enseñado a orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Así que pídele al Padre, pídele a Dios que a través de su Santo Espíritu te dé esto o aquello. ¿Sabe? Es un poco quizás muy severo, pero así es como lo enseña la Escritura. Y el patrón de oración, el bosquejo de oración, el Padre Nuestro, nos lo enseña. Nos lo enseña. La oración dice, cuando oréis, orad así, Padre Nuestro. ¿A quién es dirigida la oración? Al Padre que está en los cielos. Y ¿sabe qué? Dice el apóstol Pablo, allí en Romanos 8:16, que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque dice, ¿por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede. Así que nosotros debemos, de alguna manera, saber que el Espíritu Santo hace la obra de Dios sin que nosotros se la pidamos. ¿Sabe? Cuando fue el día de Pentecostés, dice que estaban orando y el Espíritu vino sobre ellos. Ellos no pidieron el Espíritu vino sobre ellos. Así que cuando yo le digo, Señor, dame de tu Espíritu, eso quiere decir que no tengo su Espíritu. Pero la Biblia dice que habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados, fuimos comprados. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no sois vuestros, que son de Dios, que habéis sido comprados por precio? Y ese precio es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Así que, de alguna manera, vean cómo decían, ora, que ore el profeta. Ahora, sigue diciendo, y les dijo Isaías, verso 6, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temáis por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Vuelto pues el Ramsacés, halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis, mas oyendo decir Tirhaka, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra. Al oírlo, envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis al rey, a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén
no será entregada en mano del rey de Asiria. Sabe que esto lo leemos muy rápido, pero en todo esto pasa tiempo. Entre que se oye el rumor, en que entre el otro abandona Judá para ir, eso pasa tiempo. De hecho, son por lo menos 3 cosechas, porque es lo que vamos a ver posteriormente. Porque le va a decir, este año vas a ser así, el que sigue va a ser así, y el que sigue va a ser así. ¿Sabe? Nosotros queremos oraciones que se respondan instantáneamente cuando las pedimos. Quisiéramos que fuera como el ángel Miguel que llega a Daniel y le dice, cuando estabas pronunciando tu oración fui enviado, pero me detuvo Satanás. Y sabe, una de las cosas que debemos de saber es que Satanás no quiere nuestro bien, quiere nuestro mal, y no quiere que oremos a él, y no quiere que dependamos de él, y que confiemos en cosas materiales, y que confiemos en otras personas, y que se resuelvan nuestras cosas sin Dios. Pero eso nunca va a suceder, porque Dios es el que siempre hace su voluntad, y su voluntad es enteramente perfecta. Así que pasa tiempo, no es instantáneo. Ahora, ¿qué pasa con Isaías? El Rabsacés sabía que Ezequías confiaba en Dios. Verso 11, he aquí, tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que destruyeron, y escaparás tú. ¿Sabe? Está poniendo en tela de juicio a Dios. Está diciendo, ¿acaso tu Dios te va a librar? Y miren lo que dice, he aquí, en verso 12, ¿acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, Gozán, Aram, Resef, y a los hijos de Edén que moraban en Telasar? O sea, sus dioses no pudieron con nosotros. ¿Acaso tu Dios va a poder con nosotros? Y está poniendo en tela de duda de si Dios puede o no. Verso 13, ¿dónde está el rey de Amad, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iba? ¿Dónde están? Destruidos. O sea, eso te va a pasar a ti. Y algo que quiere Satanás es atemorizarnos. Por eso Juan escribe que el verdadero amor echa fuera el temor, porque mientras que el que teme no ha sido perfeccionado. Y si nosotros a alguien que debemos de temer es a Dios, no a los problemas, no a las circunstancias, no a lo que está pasando en el mundo. ¿Sabe? Mucha gente está atemorizada, está la guerra, Donald Trump, los aranceles, esto, aquello. Pues ¿en quién confiamos? ¿En quién confiamos? ¿Sabe? Dios siempre ha sostenido a aquellos que confían en Él. Por lo tanto, no debemos dudar en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, en el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de confiar plenamente que Él tiene el control y Él sabe lo que hace y para qué y por qué lo hace. Verso 14, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Algo que creo yo que debió haber hecho desde el principio. Ora tú por mí. No, ora tú. Ora por mí. Sí, yo voy a orar por ti, pero también tú ora. Vea lo que hace Ezequías. Entonces, verso 15, Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová,
tus ojos y mira y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. ¿Sabe? Esta es la oración de Ezequías. Pone su causa delante de Dios, pero también pone el propósito, y el propósito es que la gente conozca acerca del Dios viviente. No solo es sálvame porque necesito que me salves, sino para que las gentes conozcan que tú eres Dios, que tú eres el único Dios verdadero, que aquellos no eran dioses porque eran de madera, eran de oro, de plata, pero eran obra, artífice de hombre. Así que Dios, de alguna manera, quiere en nuestras circunstancias que Él sea conocido y glorificado. ¿Sabe? Cuando alguien muere y a uno lo llaman para predicar, ¿de qué va a predicar? Del difunto. ¿Sabe? A mí me han invitado, no sé por qué razón, pero me han invitado a funerales. Y yo no conozco absolutamente a nadie, ni al que me invitó, ¿verdad? Porque era la amiga de un amigo de no sé qué. Y me invitaron a predicar. ¿Y qué hago yo? Pues la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de la muerte? ¿Qué dice la Biblia de la resurrección? Pero sobre todo, de Jesucristo. Y sabe, mucha gente recibe a Cristo. Y sabe que entiendo que esa muerte fue para la gloria de Dios. Yo no sé si esa persona conocía o no a Jesús, pero mucha gente se convirtió. Así que lo que nosotros vemos como una tragedia, Dios lo ve como una oportunidad. Dios tiene siempre un propósito en cada cosa que nos pasa, y ese propósito primero es que nosotros levantemos nuestra mirada a Dios y entablemos una conversación con el Padre y que le digamos: Señor, tú conoces mi causa, tú conoces lo que está pasando, tú conoces esto, conoces aquello, sabes que me han hecho mal, pero lo pongo delante de ti, sé tu Dios y yo tu siervo. Sigue el verso 21. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová tu Dios. La respuesta a la oración de Ezequías. Dios de Israel dice: acerca de lo que me rogaste, ¿se da cuenta? Acerca de lo que me rogaste, no de lo que oró Isaías, sino de lo que tú pediste, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria, estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto contra el Santo de Israel? ¿Sabe? Es un mensaje a Ezequías, la hija de Israel, y él como representante de la hija de Israel, porque él es el rey de Judá. Y miren más, el problema de Ezequías había sido el orgullo. Verso 24: por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste: con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? ¿Sabe? Contestándole Dios: yo haré esto. Pero Dios le dice: ¿no sabes que desde tiempos antiguos yo lo hice? Así que, de alguna manera, esto me recuerda un poquito a Satanás. El pecado de Satanás fue el orgullo. Dice: subiré.
¿Se acuerdan? Ahí en Isaías 14 y también en Ezequiel 28 habla acerca del pecado de este Satanás. Dice, subiré y seré como el Altísimo. O sea, no te necesito, Dios, yo puedo solo. Y es el pecado de orgullo el que de alguna manera trae la tragedia a nuestra vida, cuando nosotros creemos que podemos sin la ayuda de Dios. Así que sigue diciendo el texto, ¿no has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir y tú serás para reducir las ciudades fortificadas, montones de escombros? Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados, confusos, fueron como hierba de campo y hortaliza verde, como heno de los terrados que antes de sazón se secan. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. ¿Se da cuenta que Dios conoce todo de nosotros? Nuestro entrar, nuestro salir. Y a veces nos olvidamos que Dios nos está observando. A veces pensamos, ay, si me pongo acá abajo no me va a ver. Dios nos ve siempre y no podemos ocultarnos de su presencia. El salmista en el Salmo 39 decía, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Y al final no podemos huir de su presencia. Así que sigue diciendo el verso 29, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos, pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Estoy ya hablando acerca del Ramsacés. Y esto te será por señal, comeréis este año lo que nace de suyo, el segundo año lo que nace de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis, y plantaréis y comeréis su fruto, y lo que hubiere quedado de la casa de Judá, y lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz bajo y dará fruto arriba. Y esto es, yo les voy a sustentar durante este tiempo, porque el asedio duró un poco más de 3 años. ¿Sabe? Muchas veces nosotros queremos respuestas de inmediato, automáticas, pero a veces tarda Dios. ¿Y por qué tardará Dios? ¿No puede acaso decir Dios que se vaya al Ramsacés y ya? ¿O no pudo haber matado a estos soldados y ya? ¿Sabe? Es que si no trabaja en nuestro corazón, vamos a seguir siendo las mismas personas. No vamos a cambiar. Y Dios quiere trabajar primero en nuestro corazón. Y Dios nos dice, cambia tu orgullo, cambia tu forma de pensar. Alábame, no solo en los momentos de necesidad, sino siempre. Y ahí estaba el pueblo de Judá rasgando sus vestidos, poniéndose cilicio. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Se olvidaron de lo que Dios había hecho. Por eso el Salmo 103, el rey David dice, bendice alma mía Jehová y no se olvide de ninguno de sus beneficios. Y da una lista acerca de lo que Dios hace y ha hecho. Él es el que ha dado la salud, el que ha fortalecido mis manos, el que, ¿sabe? No debemos de olvidarnos de todos sus beneficios. Porque en cuántas veces nos hemos encontrado en problemas y Dios nos ha ayudado. Cuántas veces Dios nos ha librado hasta de la misma muerte. Pero ya se nos olvidó. Por eso dice, bendice alma mía Jehová y no se olvide de ninguno de sus beneficios. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho siempre en nuestra vida. Porque Él siempre lo hace y siempre está allí presente. No debemos olvidarnos. No debemos olvidar de lo que Dios hace. Y sigue diciendo el texto, el verso 32, porque de Jerusalén saldrá un remanente. Un remanente. ¿Sabe qué es un remanente? Una pequeña porción. Unos cuantos, un puñado de gente.
Y eso es lo que siempre ha quedado. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Así que dice, saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. Dice que espacioso, ancho y fácil el camino a la perdición, pero difícil y angosto el camino a la salvación. La vida cristiana es difícil sin Dios, pero en Dios haremos proezas. Y sigue diciendo la Escritura, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí Jehová Sabaoth es un nombre compuesto de Dios que es el Dios de los ejércitos. Y para mostrar que era el Dios de los ejércitos, dice así, verso 33, por tanto dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. O sea, esa bandera de conquista. Es como cuando alguien conquistaba una zona, le ponía la bandera y pertenecía a quien la había conquistado. Pero no va a haber esa bandera, dice. Porque el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. ¿Sabe? Está una multitud rodeando la ciudad de Jerusalén. Y Dios dice, ni siquiera van a lanzar una flecha. No teman, crean en la palabra de Dios. Y ese es nuestro reto, creer lo que Dios ha dicho. Y si Dios ha dicho, yo estaré con vosotros, Él estará con nosotros. Si Dios ha dicho, yo te sustentaré, Él nos sustentará. Si Él ha dicho, yo te protegeré, Él te protegerá. Pero confía en Dios. Pon toda tu confianza en el Dios de Israel. Y miren lo que dice, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, y que dice, por amor de mí mismo y por amor a David mi siervo. ¿Sabe? Por amor a su nombre, por amor a su testimonio, porque ¿qué dirán las gentes si nos salvan? Aunque después esta ciudad fue destruida. ¿Por qué? Porque no permanecieron en Dios. ¿Por qué? Porque no confiaron plenamente en Dios. Y lo vamos a ver posteriormente. Verso 36, la obra de Dios. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. O sea, ni cuenta se dieron hasta que se levantaron y vieron la tragedia. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Cuando tú no haces nada y dejas que Dios haga, y lo único que Dios nos pide es confía en Jehová, porque Él es la fortaleza de los siglos. Confía en Jehová. Y ya habíamos leído, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo que Dios nos pide es confianza plena. No dudes en Dios, y lo que hagas para Dios, dalo de corazón, porque Él lo conoce y Él hará. Confía en Jehová y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Vamos a orar. Les invito a orar a nuestro Dios.
Bendito Padre Celestial, te agradecemos porque tú eres la fortaleza de nuestra vida. Tú eres el que da fuerza al cansado. Y Señor, sabemos que en este mundo tendremos aflicción, pero confiamos que tú tienes el control y que lo haces con un propósito. Ayúdanos, Señor, a entender ese propósito. Ayúdanos a confiar plenamente en ti. Ayúdanos a saber que tienes nuestra vida en tus manos y que nada escapa de tu presencia ni de tu voluntad. Señor, solamente ayúdanos a creer, a confiar y a saber que tú no nos dejarás ni nos desampararás, porque tú eres nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y confiamos en ti y ponemos nuestra vida en ti. Señor, bendice a mis hermanos, suple cada necesidad de salud, de economía, de trabajo, de lo que sea necesario en nuestras vidas. Sé tú nuestro Dios, nuestro ayudador, el que lucha nuestras batallas, ese Dios de los ejércitos que está siempre delante nuestro. Y oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.